Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es martes 15 de noviembre de 2016. Estamos apenas a 3 días de que concluya el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones de febrero del próximo año y realmente el ambiente está bastante intenso. En el Consejo Nacional Electoral se receptan ya las inscripciones de binomios presidenciales, también las candidaturas de asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Y el partido de gobierno, sorpresivamente, Alianza País, todavía tiene en ascuas a su militancia respecto a qué pareja finalmente va a ser inscrita en el pleno del Consejo Electoral. A pesar que hoy martes, Alexis Mera, que ya regresó de Birmania, dijo que el binomio confirmado sigue siendo Lenin Moreno-Jorge Glass. Pero tan mal está la credibilidad del gobierno que siguen los rumores, siguen diciendo que algo va a pasar al interior del partido de gobierno. Y precisamente una de las candidatas a la Asamblea Nacional en la lista de asambleístas nacionales por el movimiento Creo es la actual legisladora Mae Montaño, que es nuestra invitada el día de hoy. Mae, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Si me permite, voy a leer algo que es una carta de presentación para usted y para que toda la gente también se entere de su trabajo. Hay un grupo de ciudadanos, hay un observatorio legislativo que usted debe estar muy al tanto de qué se trata, que tiene una página web que se le encuentra en la dirección observatoriolegislativo.es. Y es básicamente una tarea de seguimiento, de monitoreo a las actividades que realizan los actuales asambleístas. Y vamos a referirnos a Mae Montaño Valencia. Mae Montaño Valencia primero tiene 3 estrellas en transparencia. ¿Qué significa esto? Que ella es una legisladora transparente porque a esta organización le entregó su declaración patrimonial, lo cual obviamente es algo que resaltar. Y luego, dice Observatorio Legislativo que ha presentado en este periodo 2013 a 2017 7 proyectos de ley y 6 observaciones a proyectos de ley. Y en cuanto a la actividad del Pleno, la verdad es que es un porcentaje bastante importante el de las votaciones efectuadas por la asambleísta. 438 y apenas 17 ausencias y 10 votaciones efectuadas por el suplente. Es decir, prácticamente más del 90% de asistencia, de votaciones, de intervención en el Pleno, algo que realmente yo la felicito, Mae, porque es uno de los porcentajes más altos que he visto de los legisladores, que sobre todo están optando por la reelección. Yo ahora le estoy siguiendo el paso a quienes se atreven nuevamente a pedir el voto a los electores. Así que Mae, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué le parecen estas cifras? Bueno, pues muchísimas gracias primero, mi querido Marlon, por invitarme a este espacio, que me encanta venir de paso, ¿no? Porque interesantes conversaciones y sobre todo quienes están para entrevistarnos, gente de alta calidad. Marlon Puerta, usted tiene el reconocimiento ciudadano. Déjeme decirle que pues estoy agradablemente sorprendida de los números que me está presentando porque todavía no los conocía en detalle, la verdad. Ah, mire usted. Sí, ¿no? Así que pues le agradezco que me haya hecho esa presentación porque yo digo que ahora que estoy optando por una reelección, se me hace más difícil pedirle a la gente que crean en mí, que voten por mí, porque ya hay una carta de presentación. O sea, ahora la gente lo que tiene que hacer es evaluar y ver si pues soy digna de que nuevamente, les digo yo siempre, hagan el favor de votar por mí, porque eso es lo que hace la ciudadanía, ¿no? Creer en ti, hacer el favor de darte una representación. Sin lugar a dudas, yo siento que la carta de presentación es buena, pero no estoy contenta con mis logros en el periodo de la Asamblea. Es su primer periodo como legisladora, ¿no? La primera vez. Es mi primera vez. Su debut en el Parlamento. Sí, estuve en la Asamblea Constituyente. Bueno. Fue mi primera función política. Electoral. Electoral. Así es. En la Asamblea Constituyente. Y luego ya en la función como legisladora, propiamente dicho, en este periodo. Y digo que no me siento satisfecha porque mis objetivos, mis ideales y mis sueños estaban muy por arriba de aquello que he podido conseguir de manera objetiva y práctica en la Asamblea. Yo me imagino a qué se está refiriendo usted, Mae. Y, por ejemplo, una de las funciones que tienen los legisladores, aparte obviamente de presentar leyes, proponer proyectos, es el tema fiscalización. Y el tema fiscalización, hablando en general de esta Asamblea Nacional,
es prácticamente nula. Ustedes que son del lado de la oposición y que obviamente tomaron iniciativas en ese sentido y que luego se vieron bloqueadas por esa gran mayoría de oficialistas de gobierno de 100 votos que imponían su voluntad sin siquiera dar opción a la discusión. ¿Cómo se sentían ustedes ahí? Sí. Y déjeme contarle que, digo, en el plano individual no me siento satisfecha y realizada, y en el plano colectivo tampoco. Primero porque uno viene a la asamblea a legislar, pero no a legislar por cantidad, sino por calidad. Y en nuestro caso, si quienes estuvimos en el lado y seguimos estando en el lado de la oposición, nuestros proyectos de ley, en mi caso, algunos muy interesantes, muy útiles para la gente, para aquello que yo le ofrecía a la gente. Vamos a legislar para generar oportunidades para el emprendimiento, para esos pequeñitos emprendedores, un para proyecto los de emprendimiento. informales, exactamente, para lograr que las madres solteras que tienen que trabajar para mantener sus 5 hijos, 4 hijos, 6 hijos, y los hombres también, que están en una situación de vulnerabilidad porque no tienen un trabajo seguro, un trabajo digno. Hay que darles facilidades para que emprendan, para que su pequeño negocio crezca. A los jóvenes, pero los jóvenes se gradúan y cuando uno ve las cifras de desempleo y de subempleo, hay una inmensa cantidad de jóvenes. O sea, en población, los jóvenes están siendo afectados. Entonces hay que darle a los jóvenes la posibilidad de que emprendan. Toda su creatividad, su fuerza tiene que ser canalizada. ¿Qué pasó con ese proyecto? Está listo para archivo. ¿Está listo para archivo? Yo pensé que iba a decir, está listo para discusión en primer debate. No. Está listo para archivo. Ni siquiera ha pasado el primer debate, porque usted sabe que las leyes que vienen de la Comisión para Archivo no se debaten. Y esa ha sido mi bronca y mi pelea, pero permanente en el ¿Y el argumento para que no sea considerada cuál es? Que soy de la oposición. No puede ser un suficiente. Argumento eso. El sectarismo, o sea, se inventan, ¿no? Se inventan por ahí cosas que sí es inconstitucional. Pero ¿cómo puede ser inconstitucional una ley que lo que busca es permitir que la gente pueda generar su negocio en un día? O sea, yo me presento a una ventanilla del municipio y me dan un permiso de operación provisional por un año para arrancar mañana mi negocio. ¿Cómo puede ser inconstitucional? Es decir, simplificación de trámites. Absolutamente. ¿Qué es lo que el Ecuador está pidiendo a gritos? No puede ser inconstitucional. Entonces yo digo, la única justificación es que soy de la oposición. Y el último, que fue público, reformas a la ley de comunicación, pero reformas fundamentales en esos temas que constituyen mordazas verdaderas, en esos artículos, en esas disposiciones legales que nacieron inconstitucionales, pero de fondo, como la creación de la famosa Supercon con un Supercan que lo único que hace es perseguir a los comunicadores. Figuras inconstitucionales que nacieron porque nadie las debatió, como la del linchamiento mediático. Y artículos que tienen que ver con sanciones sobre sanciones a los comunicadores y medios de comunicación. O sea, una ley horrible, calificada igualmente como que no cumple los estándares internacionales, nada más y nada menos que por la ONU. O sea, ¿cómo no debatir esos temas en la Asamblea? ¿Y sabe qué? La justificación, una de las justificaciones, Marlon, yo preferí reírme. Es que May Montaño está al servicio de los grandes medios de comunicación. Y por eso estoy defendiendo los derechos de los grandes medios de comunicación en detrimento de los derechos. Para saber, hay que estar bien informados ahora que se acercan las elecciones. Esos eran los argumentos de la comisión. Los argumentos de la comisión siempre para descalificar y decir que yo estoy afectando los derechos de la libertad de expresión de los grupos como los afroecuatorianos y los indígenas. Yo dije, sinceramente hay que ser infame, pero no tanto. De ninguna manera, pues yo soy una defensora permanente de los derechos humanos. ¿Cómo voy a querer afectar a los grupos y a un grupo al cual yo me pertenezco? Indiscutiblemente que no. Por el contrario, defender la libertad de expresión es defender el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos humanos. Usted lo sabe. Por supuesto, y lo que está ocurriendo finalmente es que debido a esta ley, los medios de comunicación se están autocensurando, midiendo las palabras, porque saben que en cualquier momento les cae una multa de tal monto que hasta peligran su existencia. Así es. Esa era. Y finalmente esos son los temas que tiene que debatir la Asamblea. Ahora, en fiscalización, ni qué decir. A mí me duele, porque soy parte de la Asamblea. O sea, digo, más allá de que nosotros podamos decirle a quienes nos eligieron que no nos han dejado, pero a mí eso no me satisface, pues.
No nos han dejado, señores, pero yo hice un compromiso con usted. Le iba a poner 2 ejemplos, Mae, de opositores, legisladores de oposición, que sí pudieron. Mire, el primero, Clever Jiménez, que ya no está. Y el segundo, Galo Lara, que también hizo fiscalización y está preso. ¿Será tal vez, digo yo y le pregunto, y ojalá me responda con toda sinceridad, esos escarmientos en los 2 casos provocó en ustedes que también vayan midiendo sus acciones de fiscalización, Mae? Yo digo que no. Ahora yo te digo, a ver, yo le pregunto a la ciudadanía, yo reconozco el valor de Clever Jiménez, de hombres que estuvieron ligados a la Asamblea como asesores, como Fernando Villavicencio, inclusive hoy he dicho, tenemos que darle nuestro respaldo y expresamos nuestra solidaridad y rechazamos esa actitud infame desde la justicia para perseguirlos. Y en el caso de... Pero yo me pregunto si abandonando el espacio, o sea, si sirviéndote como en bandeja de plata para abandonar el espacio, porque al final no lo consiguieron. ¿Recuerda? O sea, todavía esos hechos están en entredicho. Los hechos por los cuales persiguieron a Clever Jiménez están para la historia. Que la actuación del presidente de la República en el famoso 30S, ¿verdad? Eso está para la historia. Todavía tenemos una deuda en eso. Pero sí lo hicimos. Lo hicimos de manera, de pronto no de la manera, yo no sé si podríamos calificar tan audaz de pronto como ellos. Son audaces. Sí, pero nosotros hicimos de manera como más sutil varios temas de fiscalización, pero por lo menos 2 que yo le quiero comentar ahora si es posible. Por favor. El primero es que hace año y medio, a propósito de la petición en la Asamblea de estudiar, de analizar, de la petición al Contralor, que a veces me pregunto si existe, pero bueno, vamos a suponer que existe, la petición de analizar las declaraciones juramentadas de los asambleístas. ¿Usted recuerda? ¿Cómo no va a recordar? Claro. Por el caso de aquella que todavía está presa. Esa petición salió del bloque de ustedes. Esa petición del análisis de los asambleístas salió del bloque de país, que era un poco para justificar el hecho de lo que sucedió. Así es, lavar la imagen. Entonces, era el momento preciso para que nosotros le pidiéramos, o mejor dicho, le solicitáramos, no hay que pedir, le solicitáramos al Contralor, si usted va a hacer el análisis de las declaraciones juramentadas de los asambleístas, perfecto, no tenemos nada que esconder, aquí estamos nosotros. Pero por favor, usted está obligado, señor Contralor, porque así lo manda la Constitución, de oficio, ni siquiera a pedido de un asambleísta, de oficio, a hacer el análisis de las declaraciones juramentadas de todos los funcionarios públicos. Entonces, sírvase a hacer el análisis desde el presidente de la República. Y le pedimos, presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros. O sea que hace rato debimos saber de que las declaraciones juramentadas de Capaya y de otros ministros tenían debilidades e inconsistencias. Le pedimos del fiscal, o sea que para ese momento el Contralor ya debió saber que el fiscal general del Estado había falseado sus declaraciones y que no había declarado esa casa hermosa de la que la gente habla. Le pedimos de todas las principales autoridades. ¿Y por qué le pedimos? Porque es verdad que a un profesor se le pide la declaración juramentada, a un policía, pero quienes manejan los verdaderos recursos públicos, esos que ahora están en evidencia en estos actos de corrupción, son las altas autoridades. ¿Y sabe qué me contestó el Contralor? Que no tenía tiempo, pueblo ecuatoriano. ¿Y eso le contestó por escrito? Me contestó por escrito. Que no tenía tiempo porque eso no estaba en el programa de auditorías que él hace durante el año. Y que por el contrario, me conminaba a que aprobemos la ley de declaraciones juramentadas. Esa ley de declaraciones juramentadas es un peligro. Porque ahora, por ejemplo, se le puede seguir juicio al fiscal, a Capaya, a todos los demás, aunque sea porque falsearon las declaraciones juramentadas, porque hicieron esas declaraciones juramentadas ante un notario. La nueva ley de declaraciones juramentadas, que de paso yo voté en contra, quita ese compromiso. Así que posiblemente, esperemos lo que el futuro nos depara, posiblemente los hábiles abogados que conocen esa frase muy popular que dice, echa la ley, echa la trampa, cuando la Contraloría descubra falsedades o debilidades en las declaraciones juramentadas, estas no son hechas ante un notario ahora, sino ante el mismo Contralor. O sea que el Contralor ahora es juez y parte.
Y yo le pregunté al Contralor, porque yo le pedí en esa solicitud que también él se hiciera el análisis de sus propias declaraciones, porque él debería poner el ejemplo, debería enseñar con el ejemplo. Muéstrenos, señor Contralor, dónde está el análisis de sus declaraciones juramentadas, de tantos años que ha sido funcionario. Qué interesante, la verdad es que yo nunca he visto una declaración juramentada de Carlos Poli. Ahí está. Sería bueno investigar qué está pasando por ahí. En efecto, después que se realizó este pedido de que se auditen los patrimonios de los asambleístas, también el Contralor auditó el patrimonio del presidente Rafael Correa. Y el resultado fue que ahora tiene menos plata que antes, menos patrimonio que antes. Pobrecito, sí, o sea, ha salido perdiendo y claro, pues el gobierno se encargó de promocionar eso y está colgado ese informe en la página web. Pero déjeme contarle, Marlon, porque a la gente le va a interesar eso, porque es como una historia como un cuento de hadas. Déjeme decirle cuándo el Contralor tomó la decisión de hacer el análisis de las declaraciones juramentadas del presidente. Comparece el Contralor a la comisión, de la cual yo soy parte, la de Participación Ciudadana, y claro, lo conmino a que nos responda por qué razón él negó mi solicitud de hacer ese análisis, porque tenía que aprovechar esta circunstancia en que tenerlo lo tenía cara a cara, vis a vis. Y entonces me dijo que para él era tan delicado, por su propia cuenta, hacer el análisis de las declaraciones juramentadas del presidente de la República. Es que por la posición que ocupa el presidente de la República, eso no era posible. Y que él decidió hacerlo porque una de esas noches en que, bueno, voy a tener que traer un hecho doloroso, pero así lo dijo él, en que se encontró en el velatorio de su señora madre. El presidente le pidió en ese velatorio que le haga el análisis de sus declaraciones juramentadas. Por favor. Eso respondió. Por favor. Públicamente dentro de la asamblea, en la comisión. El señor declaró que solo cuando el presidente le pidió en ese momento tan difícil y de estricta reserva familiar que le haga, solo ahí él decidió hacerlo. ¿Dónde está la independencia entonces de una alta autoridad como el Contralor? La competencia además que la tiene el Contralor para realizar este tipo de exámenes. Le obliga a la Constitución. Y es más, se quedó corto. Me hubiese gustado que así como han publicitado el informe, el resultado del informe hecho por el doctor Pollitt, también publiciten el resultado del informe hecho al patrimonio del señor Jorge Glass, al vicepresidente. O a él no lo hizo. Así es. Y al del fiscal, y al del procurador, y al de todos los ministros. Ya que el señor vicepresidente se puso de moda, entonces sería bueno en este momento revisar el patrimonio del señor vicepresidente de la República, candidato además a la reelección. Hay que Pero uno si lo busca en la web, por ejemplo, en las páginas correspondientes, la verdad es que no aparece. Entonces, hay que contarle a la gente para que vea con las barreras infranqueables, las murallas con que estas autoridades de control y la Asamblea en particular, porque yo digo que me siento tan irrealizada, si cabe el término, en la Asamblea, porque usted sabe lo que ha sido la Asamblea, un apéndice del Ejecutivo. Es una Asamblea, ¿cómo me voy a sentir feliz y orgullosa de haber sido parte de una Asamblea dependiente, subordinada, sumisa, obsecuente y entregada? Entonces, tengo esa deuda. Si quiero estar en un nuevo periodo, teniendo la esperanza, yo no sé si en política se puede tener esperanza, Marlon, no sé. ¿Usted qué dice? Mientras hay vida y esperanza, es lo que yo digo. Ahora, la Asamblea ha sido incapaz, incluso Mae, hasta de enjuiciar o de llevar adelante la discusión de un juicio político al señor fiscal, el doctor Galo Chiriboga, que usted tomó la palabra para plantear ese tema, ¿no? ¿Y qué le dijo la señora licenciada Rivadeneira, presidenta? La Asamblea ha sido incapaz de reconocer que el Pleno de la Asamblea es el máximo órgano de la Asamblea. Así es. Y lo que ha hecho esta Asamblea, a la cabeza de sus autoridades, es entregarle a la Comisión de Fiscalización, que de paso la ciudadanía la conoce como la Comisión de Archivo, con una norma absolutamente inconstitucional. La ley orgánica que fue hecha como esos acomodos para que no haya fiscalización, no fue hecha en este periodo, en el periodo anterior, porque esto viene desde el periodo anterior, ¿no? Desde la corchocracia. No nos olvidamos que el corcho dejó una herencia nefasta. Sí, ahora ya nadie se acuerda casi, pero... Exacto, y a veces hay que recordarlo, ¿no? Está calladito, moviendo los hilos desde no sé dónde, pero esa corchocracia dejó hecha una ley orgánica que precisamente impide la fiscalización. Y uno de los temas que la ley determina es que le encarga, el CAL,
le encarga una investigación a la Comisión de Fiscalización por pedido del 25% de los asambleístas. Las firmas del 25%. Pero le da la potestad a esa comisión de que si durante la investigación descubre que no es necesario el juicio político, lo archive porque le da la regalada gana, sin respetar que la única instancia que tiene que definir aprobaciones o archivos de leyes o de procesos de fiscalización es el Pleno. Desgraciadamente, yo tengo que decirlo, a veces también los asambleístas nos acomodamos a esas disposiciones legales inconstitucionales. Porque yo creo que si por lo menos en la oposición hubiéramos tenido el acuerdo de hacer una presión permanente, por lo menos pública, de que ese mecanismo es inconstitucional. Entonces, mi pedido del 25 de octubre, ya van varios días, sí, era precisamente lograr que el Pleno de la Asamblea recupere esa función constitucional de fiscalización. Y lo que yo le estaba pidiendo a la presidenta de la Asamblea era un cambio del orden del día. No le estaba solicitando inicie el juicio político. Claro. Porque ellos hicieron creer a la gente que yo estaba pidiendo el inicio de un juicio político sin cumplir los requisitos. O sea, claro, son de una audacia impresionante. Usted pidió discutir el tema. Exacto. Le pido, coloquen en el orden del día un tema que es fundamental para los ecuatorianos. Es que, Marlon, ¿cómo podemos entender que ese pleno de la Asamblea ha hablado de Guantánamo, ha hablado de Maduro, ha hablado de Cristina Fernández, ha hablado de Dilma Rousseff, o sea, ha hablado de todo el mundo, ha tomado resoluciones para resolver el tema de la paz en Colombia, o sea, todo se ha resuelto en el pleno, todo, del mundo entero, pero nunca hemos discutido un tema de fiscalización, pero uno. En ese pleno. Exactamente. Inclusive, esta ley macabra, aún esta ley amarradora, le deja una puerta abierta a la Asamblea, le deja una puerta abierta. Y le dice en el artículo 77, el Pleno de la Asamblea, inclusive el CAL, pero dice, el Pleno de la Asamblea, en cualquier momento, cuando existan problemas o situaciones que lo ameriten, puede, sin considerar el procedimiento de la fiscalización, decidir una investigación a cualquier funcionario público. Era eso lo que le iba a plantear a la presidenta y al Pleno, sobre todo al Pleno. Es decir, incluso tiene un respaldo, una base legal. Exactamente. O sea, no es que se lo estaba usted sacando debajo de la manga. Pero ni entonces nada. La señora ni siquiera me dejó hablar. Pues. Le apagó el micrófono, ¿no? Exacto. No, ni siquiera me dio la palabra. Ah, no le dio la palabra. No, o sea, la ley te da 3 minutos para que tú sustentes tu pedido de cambio de orden del día. ¿Por qué? Porque tienes que explicarle al Pleno, no a ella. Claro. Al Pleno tienes que explicar cuáles son los elementos por los cuales tú quieres incluir ese punto en el orden del día. El Pleno puede negarlo inclusive, pero tengo 3 minutos para eso, de ley. No me dio esos 3 minutos. No, o sea, pudo hablar en una actitud dictatorial, pero traída de los pelos. O sea, esa ya no tiene ni nombre, ni apellido tampoco, dijo uno por ahí, porque ya me voy, dice. Entonces, esta señora no me dejó ni los 3 minutos. O sea, me dejó sin libertad de expresión. Me amordazó prácticamente. Imagínese, y usted que es asambleísta, y usted que no ha ofendido, usted que no ha lanzado epítetos, usted que me ha dejado firme, pero siempre respetuosa. Sí, no, usted no es del estilo de lanzar calificativos tipo mamarracho y esas cosas que se han escuchado en el Pleno. Ahora, Mae, con todas esas deudas y obviamente una imagen maltrecha que tiene la Asamblea, sí. Vamos a conversar en el siguiente bloque respecto a, primero, lo que usted se propone para volver a ese espacio en el que ahora lo pasó tan mal, y que seguramente hay la esperanza, me imagino, en muchos sectores del Ecuador, de que cambie, se revierta esa situación y que la Asamblea vuelva a recuperar ese rol protagónico que debe tener en una democracia. Definitivamente. Que primeramente es, unos decían, tal vez la primera función incluso del Estado, por encima de la ejecutiva, porque de eso se trata el presidente, un ejecutor de lo que ocurre, de las leyes que nacen al interior del legislativo. Pero aquí, bueno, se invirtieron los papeles, se convirtió en una función simplemente tramitadora, despachadora de los pedidos que venían del Palacio de Carondelet, sin mucho espacio para la discusión, para el debate, sino simplemente para el allanamiento y la alzada de manos.
Seguiremos conversando. Vamos a hacer una pausa ahora, Mae, Perfecto. y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos hablando con Mae Montaño, actual legisladora del Movimiento Creo y candidata también a la reelección, ubicada en un honroso segundo lugar de la lista. Y de las negociaciones políticas que hubo hasta hace unas semanas y que finalmente desembocaron en esta alianza del Movimiento Creo con el Movimiento Suma y el cuasi movimiento Juntos de la SUAY, cuasi porque no está reconocido legalmente, el prefecto Paul Carrasco. También le quiero preguntar, Mae, antes de pasar a sus planes para los próximos 4 años como legisladora, que es lo que ahora va a buscar en las elecciones de febrero. Primero, sorprendió un poco, bueno, y de hecho fue bastante noticioso, de que el movimiento de Mauricio Rodas Suma finalmente haya terminado con Mauricio Lazo, igual que con Guillermo Lazo, igual que Paul Carrasco, porque le desbarataron la unidad a Jaime Nebot y a Cintia Viteri y se formó una nueva coalición por el cambio a favor de Guillermo Lazo. Y muchos, tal vez me incluyo, dicen que el mejor negociador resultó el partido Suma, el del alcalde Rodas, porque se lleva al primer puesto de la lista de asambleístas. Al alcalde Rodas no estaba muy bien en la popularidad acá en Quito, había muchas críticas a su gestión, y sin embargo en el acuerdo aparece bien parado, con sus candidatos en puestos estelares. ¿Qué le parece a usted ese acuerdo final, en el que incluso usted queda en un segundo lugar cuando bien pudo haber ido primero usted, Mae? Yo voy a torear esa pregunta, ¿eh? porque es capciosa. Bastante. Como dicen que los platos o los trapos sucios se lavan en casa, yo me la voy a dejar para lavarlos en casa. Cuando hay estas preguntas difíciles o estas circunstancias un tanto extrañas en la política, Alejandro, que me acompaña en esta entrevista, que es mi asesor en comunicación, se estará imaginando lo que voy a decir. Yo digo que en política hasta los burros vuelan. O sea, eso me sirve hasta para tranquilizarme. Ya. No le sorprende nada ya. No me sorprende nada. O sea, todo es capaz, todo puede pasar en política. Y hay una cosa que se llama disciplina partidista. Y cuando uno está en una organización, tiene que poner también por encima de los intereses personales, de las aspiraciones, que casi siempre deben ser legítimas, los intereses y los objetivos generales. Entonces, en este proceso electoral, nuestro máximo interés, sin lugar a dudas, es llevar a la presidencia de la República a Guillermo Lazo y hacer gobierno y cambiar esta situación que ya es insoportable para los ecuatorianos. El pueblo ecuatoriano exige un cambio, necesitamos un nuevo gobierno, y si para eso hay que juntarse, hay que encontrarse con fuerzas diversas, con las que a veces podemos tener cosas en común, algunas veces no tantas, pero que si esa unidad es la que permite lograr ese alto objetivo, que es tener la presidencia y el gobierno desde mayo del 2017, ahí estamos todos para poner la cuota que sea necesaria.
Al buen entendedor creo que le quedó claro lo que nos está queriendo decir, Mae. Pero en todo caso, ¿cuál es el compromiso, aparte obviamente de ir unidos en estas elecciones? En un hipotético gobierno de Guillermo Lasso, estos movimientos también van a tener sus cuotas de poder reflejados, traducidos en ministerios, por ejemplo, Mae. ¿Nos podemos ya ir enterando de qué es lo que va a ocurrir después cuando ya haya posesión de este gobierno? A mí me parece que ese es un tema del cual debería hablar el candidato presidencial. Porque cuando hay un gobierno, desde luego habrá que darle a él, es su equipo. O sea, el gobierno es su equipo de gobierno. Y yo le digo a la gente con la cual converso, mi aspiración es ir a la asamblea. Y si yo estoy hablando de que quiero una asamblea independiente, lo que quiero es precisamente que cada una de estas instancias, aunque seamos parte de la misma organización política, empecemos a manejar nuestra independencia desde ahora. Yo no me quiero meter de manera directa en temas del gobierno, que van a ser responsabilidad del presidente, ese es su equipo. De la misma manera que en su momento exigiré la mayor independencia posible en mi actuación como legisladora. Creo que esa relación de respeto a la libertad de cada uno y a las competencias de cada uno es importante desde ahora. Esta distancia que está marcando en este momento, Mae, me parece bastante importante y novedosa además, porque nos hemos acostumbrado estos 10 años a un parlamento, a una asamblea totalmente sumisa, ¿no? Sumisa al Ejecutivo, leal, incondicional. Usted nos está diciendo en este momento, antes de ser reelecta, que esta asamblea que se va a elegir va a mantener independencia frente al Ejecutivo, así esté sentado en Carondelet Guillermo Lasso. Mi independencia va por la siguiente vía. Yo creo que en los temas de legislación tenemos una sintonía. O sea, lo que me llevó a creo y lo que me lleva a confiar en Guillermo es su capacidad ejecutiva, su capacidad para manejar la economía. Yo tengo plena confianza de que los problemas económicos agudos, graves, hasta dolorosos que estamos viviendo ahora, profundizados por todos estos eventos y estos actos de corrupción, estarán en buenas manos. O sea, yo confío en él, en su capacidad como administrador. Entonces, las leyes que nosotros vamos a plantear están en la misma. Vamos a promover leyes para conseguir la autonomía y para apoyar el emprendimiento. Las que yo proponga van a estar más que ligadas a los temas de los grandes emprendimientos, a los pequeños emprendimientos y a los que aún no lo tienen. Yo discutíamos con mi equipo, yo les decía, autonomía económica es lo que necesita la gente, a veces más allá de un empleo. Si tiene un empleo digno, sí, pero si puede emprender mejor. Y yo quisiera ver a las personas que conforman los colectivos, las minorías, los grupos vulnerables, a los afroecuatorianos, a los indígenas, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y hasta las personas adultos mayores, que quienes tienen fuerza suficiente todavía para emprender o para hacer un pequeño negocio, lo hagan. O sea, autonomía en ese nivel, de los micro, de los pequeñitos, de los informales que a veces no quieren ser informales, pero que no tienen la opción de tener un negocio pequeño formal. Mi vía está orientada a eso, voy a seguir en esa lucha. Pero en los temas de fiscalización, yo quiero hacer el compromiso con la gente. Tenemos que fiscalizar a este gobierno, ¿cierto? Y todos estos actos de corrupción, todos estos 10 años tenemos que fiscalizarlos, sin venganza, sin revancha, de manera seria, de manera ecuánime, eso hay que hacerlo. Inclusive en esa área propondremos también cambios a la legislación, en el caso del Código Integral Penal, que hay cosas que hacer ahí para evitar la impunidad. Pero a mí me parece, y se lo he dicho a Guillermo Lasso, y lo repito porque le he dicho también a mis colegas, y lo he dicho en el Pleno, se los he dicho a los de Alianza País, lo mejor que le puede pasar a un gobierno que quiere hacer las cosas bien, que quiere trabajar con honestidad, es que la Asamblea fiscalice, que la Asamblea haga control político. Porque fiscalizar no es buscar revanchas, o se ha metido en la mente de la gente. No, es control, es control para que no se den estos desbordes justamente, que se aprovechan justamente de la falta de acción de los órganos llamados a fiscalizar, a controlar. Exactamente, es para que el gobierno corrija en su momento. Es decir, usted incluye al gobierno del momento, en este caso el gobierno de Guillermo Lasso. Pero lógico, y yo he dicho, lo mejor que le puede pasar a un gobierno de Guillermo Lasso y de Creo es que la Asamblea fiscalice su gobierno.
Si usted quiere hacer bien las cosas, si usted quiere trabajar con eficiencia, si usted quiere actuar con transparencia y luchar contra la corrupción, tiene que dejar que sus asambleístas y que la asamblea haga lo que tiene que hacer, que es fiscalizar. Así que hay que fiscalizar al nuevo gobierno, sí. Ojalá sea el nuestro con Guillermo Lasso, mejor, pero tenemos que fiscalizar a todos, indistintamente de la bandera y del color político. Y Guillermo Lasso tiene ese nivel de, no sé llamarlo, tolerancia, para que sus propios asambleístas investiguen a sus ministros. Debería. Ahora, usted que lo conoce. Yo le voy a dejar esta tarea porque yo no quiero hablar por él. Él sabe que quien habla lo ha dicho y que soy capaz de hacerlo. Él sabe. Quien tiene que responder a la pregunta es suya porque es directa para él, si él tiene ese nivel de tolerancia. Yo espero que sí. Se lo encargo, Marlon, que en una entrevista personal usted le diga. Y como yo estoy hablando para el público, diga, eso dijo May Montaño. Él verá qué contesta. Ya nos hemos encontrado en temas difíciles. Hace 2 años, me parece, cuando discutíamos, un poco menos, posiblemente, sí, va a ser 2 años este diciembre, el Código Integral Penal. Ajá. Y discutíamos en el Pleno, y usted sabe muy bien cuál es la posición de Guillermo respecto del aborto en casos de violación. Así es. Él conoce cuál es mi posición. Él sabe que mi posición es pública. Despenalizar. Porque en el caso de violación. Así es. ¿Por qué? Porque yo he trabajado, o sea, yo soy una defensora profunda de los derechos humanos y de manera especial en el tema de mujeres y de niñez. He visto porque he trabajado con mujeres que han sido abusadas en todos los sentidos. He visto a niñas abusadas, violadas, y niñas, y yo he vivido, yo personalmente, y dado asistencia a niñas que han muerto por abortos espontáneos, inclusive naturales, que nadie se dio cuenta. Tuvimos el caso de una niña de 10 años, que ni ella sabía que estaba embarazada. ¿Y quién era el violador? El marido de su hermana. O sea, de casos tan tétricos como esos, que finalmente terminó muerta la niña, ¿no? Por una anemia aguda, por una hemorragia intensa. O sea, yo he vivido casos tan intensamente terribles, humanos, que cómo no voy a entender lo que vive una mujer que ha sido violada. ¿Cómo no voy a entender lo que vive una niña que ha sido violada? Entonces yo me pregunto, si a una mujer con discapacidad mental, que está bien, la ley le permite que sus familiares decidan por ella, porque eso la ley permite, que una persona con discapacidad mental puede abortar si su familia así lo quiere. O sea, ¿cómo no le vas a dar a una mujer que está con toda su capacidad mental de pensarlo, de hacerlo, de sentirlo y de que finalmente ella decida? O sea, no le estás dando una carta abierta. Lo que estás evitando es que vaya a utilizar mecanismos oscuros de esos criminales y mercaderes del aborto, que los hay y que los hay en cantidad, ¿no? A propósito, entonces es un tema complicado, difícil. Y que usted lo tiene todavía en mente, mire. Pero yo lo mantuve en el Pleno. Lo mantuve y Guillermo Lasso supo. Él me mandó una carta, me dice, tú conoces cuál es mi posición y yo conozco cuál es la tuya. Eso no implica que ni él me va a obligar a mí a que yo piense como él, ni yo puedo tampoco obligarlo a que él acepte algo que él piensa que personalmente, según sus creencias, no tiene que ser así. Y hay gente que le critica justamente a Guillermo Lasso eso, que sus creencias personales, religiosas, trate de imponerlas o aplicarlas en un estado laico, además. Sí. Pero yo le digo, en Creo no se ha impuesto. Eso sí, yo soy una fiel testigo de eso. A mí, él no me impuso. Yo inclusive hablé, porque yo pude no haber hablado en el Pleno y haberme guardado mis posiciones por no generar una distancia. Pero él sabe que yo soy una defensora de los derechos humanos, que soy católica, que soy creyente, pero que tengo mis propias posiciones y mis propias creencias y él las respeta. Así que yo creo que esa debe ser la dinámica que nos mantenga cuando él sea gobernante y yo sea legisladora. A propósito que usted ha tocado este tema, May, yo no quiero dejar de mencionar que hoy, 15 de noviembre, nos hemos enterado que una menor de 13 años, justamente violada y embarazada, en este caso por el señor Jorge Glass Viejo, que está sentenciado por ese delito, ha caído presa. Ha caído presa porque sigue en escuela ella. Sigue en la escuela. Tiene 18 años y ha caído presa porque le descubren paquetes de droga en su mochila.
Entonces, toda la mañana yo he pensado justamente en qué estado de vulnerable habrá quedado esta menor. Imagínense, ya 5 años con esta crisis, con esta grave crisis que ha atravesado. Aparte del tema que se generó justamente por el juicio contra quien era su abusador. Así es. Y ahora resulta que le cae todo el peso de la ley contra ella, cuando el Estado ni siquiera la ha reparado el daño emocional, sobre todo, emocional que ha tenido esa menor. Sí. Y resulta que ahora ella es la acusada, la enjuiciada y probablemente sentenciada si la justicia sigue actuando como está actuando. Y usted que ahora que menciona el tema, entonces no he podido en realidad dejar de pensar en eso. Es decir, a esta niña le arruinaron la vida. Sí, yo creo que ese debe ser un tema que no hay que soltarlo, porque ahí hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar. Porque la misma circunstancia de encontrar en su mochila un sobre de drogas, en un caso que ha sido tan público, en donde hay gente tan poderosa políticamente y parece ser que económicamente, ¿no? Claro. Y parece políticamente, hay que decirlo, parece ¿no? ser que económicamente también son poderosos ahora, ¿no? Parece. Yo quisiera, yo sé que hay activistas que van a estar tras del caso, sé que hay un abogado que le apoya en esta causa, pero a mí sí, en cualquier momento que sea útil para apoyar ese caso, yo estaré lista para apoyar, porque es un caso que duele. Yo ayer cuando leí en las redes eso, me parecía increíble. ¿Cómo puede el sistema ensañarse con una niña de esa edad? Porque inclusive, aunque dicen por ahí que habrá que no es cierto, la circunstancia, así es. Porque parece tan matemáticamente calculado que la policía la siguió, buscó en su mochila y encontró. O sea, hay tantas cosas, y precisamente ella. Pero sabemos que constitucionalmente, quien le encuentran con una cantidad de droga que es para el consumo, aunque fuese consumidora, ella no tiene por qué estar detenida y menos presa. Así que ahí yo creo que también comunicadores responsables como usted, yo sé, Marlon, que usted le va a seguir al caso, y ahí estaremos para apoyar a los activistas sociales que están en este caso, porque es doloroso saber todo lo que ha vivido esta pobre criatura, abusada por alguien que debió protegerla porque era el director de su escuela. Entonces, ahí tú te encuentras con estos casos espeluznantes. Le han acabado la vida a la criatura. Le han acabado la vida. ¿Qué será de su niño, de su hijo? O sea, entonces esas circunstancias yo creo que ayudan no solamente a velar por este caso en particular, sino por la problemática social. Es que es una problemática social profunda que tiene que ser debatida con seriedad, que esta asamblea tampoco pudo hacer, ni siquiera eso. Mira la inmensa tarea que tienen en este caso los políticos, Mae. Temas tan complejos, tan profundos, que ocurren a diario. Ella obviamente es una figura a la que todos ubicamos por todo el drama que ha vivido, pero desconocidos, niñas desconocidas, que no han tenido ese impacto porque sus abusadores no son pues vinculados a nadie poderoso, y ocurre a diario. Hay 3 problemas sociales que en este periodo de la asamblea la gente me los ha ido planteando. Y claro, yo simplemente voy a ser un asambleísta. Los asambleístas no es que podemos dictar políticas para resolver algunos problemas. Y no siempre los temas sociales se resuelven desde la ley. Pero hay 3 problemas sociales que en alguna medida yo tengo que involucrarme, porque es un pedido y una demanda de la gente. Los temas de inseguridad ciudadana. La gente está que no sabe qué hacer. Y yo pensé que era en Guayaquil, ¿no? Porque por esas cosas de DirecTV, a mí me toca escuchar las noticias locales de Guayaquil, ¿no? Por las cosas de DirecTV. Mire usted. Y entonces escucho todos los días, esto es inclusive de un colega suyo. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad ciudadana? Pero Quito también está en las mismas. Líderes de los barrios de Quito han venido a hablar conmigo que un problema que los está acabando es la inseguridad ciudadana, que están cansados. Me han pedido que ese tiene que ser un tema. ¿Y la salida cuál es? Las penas nuevamente, apuntar a la cárcel. Ahí es cuando no solamente asumir un rol más importante y directo. Y el otro tema que también está ligado con eso es el consumo de drogas, el aumento sin ningún análisis de los impactos que podían tener, ha causado una grave crisis en
en la venta al menudeo de la droga, de los microtraficantes que se han aprovechado, que se han colocado al lado de las escuelas, de los colegios y que contaminan. Y nos han pedido, me escriben por las redes, por favor, hagan algo con el problema del consumo de drogas en las escuelas. Entonces, son temas que están pendientes. Y solamente concluyo, Marlon, con esta otra cosa que a propósito del tema de la niña violada por este señor Glass, que hay que decirlo con todas las letras, también me duele. Y me duele por la historia de activista social. Cada día más mujeres están siendo asesinadas en las manos de sus maridos, novios y esposos. ¿Y dónde están los hijos de estas mujeres? Porque no basta con que, yo sí, ya estoy muerta, pero ahora soy parte de la estadística del femicidio. Por favor. Una mujer muerta y un padre en la cárcel. Una madre que ya no está en la casa y un padre que está en la cárcel. ¿Dónde están los hijos víctimas de la violencia? No sabemos. Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta, porque el Estado como tal no tiene políticas al respecto, como tampoco las tiene en el tema del consumo de drogas. No tiene. Por ahí este gobierno ha inaugurado algún centro de rehabilitación aislado, que no es, pues, no responde eso a la elaboración de un plan, de un proyecto continuo de rescate de estos jóvenes, sino simplemente es una respuesta urgente mediática para decir, ve, aquí está, para salir de la apuro. 40 camas para que los muchachos se rehabiliten. Exacto. Pero eso no es así. Pero hay que saber que en los 3 temas que hemos planteado, al final, lo punitivo puede ser, la rehabilitación también es necesaria, pero donde hay que poner énfasis, y este gobierno mató todas las iniciativas, es en la prevención. Tanto la seguridad ciudadana, como el consumo de drogas, como los temas de violencia a las mujeres, a los niños, a todos los que afecta la violencia, porque afecta fundamentalmente a los jóvenes. Usted escuche, va a la cárcel, la mayoría de los detenidos son jóvenes, una sociedad que no está cuidando a sus jóvenes, que no les está dando oportunidades. Y la mayoría de los que mueren son jóvenes, Marlon, son jóvenes, por la violencia en las calles o en la violencia doméstica. En la mayoría de los casos son hombres y mujeres jóvenes los que están involucrados en una problemática como esa. Y lo que hay que trabajar de mejor manera, mejor dicho, no de mejor manera porque yo creo que no se está haciendo, lo que hay que trabajar son los conceptos, los criterios y las acciones preventivas. Este país necesita una visión de prevención para afrontar estos problemas sociales. Todo esto responde, Mae, y usted es una activista en temas de derechos humanos, a una descomposición gradual también de la sociedad, que realmente es profunda, esto mismo de los crímenes de mujeres, de los feminicidios, por parte de sus propias parejas. No se ha detenido con la creación del delito en el COI, pensando que esta iba a ser una salida. No, parece que más bien se va agravando la situación. Así es. Y entonces ahí el Estado es el que tiene que, en efecto, tener una respuesta, una salida, una propuesta efectiva para estos fenómenos realmente. Y una respuesta que involucre de manera activa a la ciudadanía, a la comunidad. Tiene que involucrar en todos estos temas, porque un Estado como el de ahora, un gobierno como el de ahora, que cree que lo puede hacer todo, que todo lo centraliza, que todo lo concentra, porque creen que en esta verticalidad de que hay uno que lo sabe todo y que lo hace todo, se resuelven los problemas sociales, está equivocado. Por eso se han profundizado. Se tienen que hacer políticas claras y acciones concretas que involucren de manera activa, de manera directa a la comunidad, a la gente, a la sociedad civil, a las ONGs. O sea, todos movilizados alrededor de una acción social profunda y enérgica. Mae, estamos terminando. Lo que le quiero decir es que también la sociedad necesita buenos ejemplos. Y los políticos, creo yo, que piden el voto a la gente, deberían ser, efectivamente, estar en la primera fila de los buenos ejemplos, para que la sociedad se vea reflejado en sus líderes. Así es. Y decir, tengo un líder al que vale la pena imitar. Así es. Tienes razón. Por eso, mañana los invitamos al pitazo en contra de la corrupción. Eso que estás diciendo, yo creo que la ciudadanía tiene que retomar su acción en la calle. Si la gente quiere hacer sentir su sentimiento profundo, su inconformidad, su insatisfacción con todo lo que está ocurriendo ahora, con los actos de corrupción, con estos que se han robado decenas, centenas, y algunos dicen que miles de millones de dólares que se ha ido en estas redes de corrupción,
el dinero para los pobres, para las mujeres, para las madres de familia, para las madres solteras, para las personas con discapacidad, o sea, para los más vulnerables. Sí. ¿Usted está en desacuerdo con eso? Hay que mostrarlo, hay que demostrarlo en las calles. Por eso, usted me dice, hay que ponerse en primera fila. Nosotros hemos convocado a un pitazo para que a pitazo limpio le hagamos recuerdo al fiscal que tiene que irse, que se vaya rápido, que tiene que irse ya. Chiriboga, fiscal de la impunidad, tienes que irte ya. Hay que decirle mañana. Que no se vaya muy lejos. Hay que decirle ya, pero solamente de la fiscalía. Ya, que no se vaya del país. No. De la fiscalía. Porque en esa fiscalía el señor solamente garantiza impunidad. Sigue cómodo porque sabe que tiene que cuidarse él mismo las espaldas. Un fiscal que está cuestionado, él mismo. Entonces, él tiene que salir, tiene que dejar que esa fiscalía sea ocupada por otra persona en este momento, porque el señor no nos garantiza que estas personas que están acusadas de corrupción reciban el castigo que se merecen. Por eso es que vamos a recordarle que lo tenemos vigilado. Y que ojalá no se vaya, como se ha ido Capaya, Delgado y otritos por ahí, que yo digo, no fugaron, se fueron por la puerta ancha. Eso es lo que más en primera clase. No es cierto, eso es lo que más nos duele a los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo van a ir a respetarnos? Gracias, Mae Montaño. Suerte en estas elecciones. Gracias a ustedes. Gracias por su presencia. Y Muchas gracias a gracias ustedes por su atención. Será hasta el próximo programa.